Muy bien, un saludo para ti. Muy bien, he llegado a tiempo y veo que estamos todos aquí. No perdamos tiempo, ya que tenemos mucho material que cubrir. Así que, vayamos directamente al grano. Entonces, hasta donde sé, te encontraste con una situación bastante difícil en tu empresa, ¿verdad? Sí. Y antes de hablar sobre cómo afrontarla, quiero darte una buena cantidad de datos fundamentales sobre el dinero. ¿No te importa? Luego adelante. Entonces, hasta donde yo sé, a veces una persona comete errores al tratar con el dinero. Espero, o para ser más preciso, estoy seguro de que no eres una excepción. En algún momento pides prestado dinero a la persona equivocada, o se lo prestas a la persona equivocada, o no pides prestado lo suficiente, gastas el dinero no como deberías, etc. ¿Es eso correcto? Sí, está bien. Entonces, aquí podemos concluir que es posible que una persona que comete errores en el manejo del dinero no tenga la tecnología de cómo hacerlo correctamente. Es lógico, ¿no? Así es, exactamente. Ahora bien, si uno conoce la tecnología de cómo hacer algo y puede hacerlo y usarlo, no puede ser el efecto adverso de ello. L. Ron Hubbard. ¿Qué significa esa cita? ¿Alguna vez has abierto una lata de comida? Sí. ¿Y alguna vez te ha pasado que te cortaste? Ha sucedido, exactamente. Generalmente eso le ha pasado a todo el mundo. Está bien. Entonces, ¿podríamos decir que en aquella época no dominaban la tecnología de abrir una lata? Bueno, podríamos decir eso. Bien. Y la lata te puede afectar negativamente. Lo mismo ocurre con el dinero. Si una persona maneja el dinero de forma indebida, entonces el dinero puede afectarle de manera adversa. Si tuvieras la tecnología adecuada para gestionar el dinero, entonces espero que probablemente no te habrías metido en el lío en el que se metió tu empresa. ¿No es lógico? Lo es. Lo es. Hay una cantidad colosal de todo tipo de datos posibles en nuestra sociedad sobre el dinero. Y muy a menudo, en este mar de datos, hay muchos datos falsos, incorrectos y controvertidos. Hay muchos términos diferentes en este tema que se explican de distintas maneras. De una manera u otra, y una fuente dice esto sobre ellos y otra dice algo completamente distinto, y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, si te pregunto qué es el beneficio, uno de vosotros dirá, por ejemplo, Dasse dirá que es esto, y Mina dirá aquello. Mikita dirá que es de esta manera, y Boba dirá que es de otra. Pero mira, siempre va a haber diferentes conceptos en cuanto a los matices de lo que es. ¿Por qué te digo esto? Debido a que existe mucha terminología en el tema de las finanzas. Pero las cosas que usamos las vamos a limpiar cuidadosamente antes de usarlas. ¿Acordado? Sí. Porque queremos hablar el mismo idioma. Está bien. ¿Qué es la planificación financiera? ¿En qué consiste realmente la planificación financiera? No es lo que piensas, te basas en varias ideas que tenemos del pasado. Aquí tienes una definición de este concepto fundamental. La planificación financiera significa cómo manejar el dinero y los activos de una organización para mantener los gastos por debajo de los ingresos. L. Ron Hubbard. Prestar atención aquí, porque lo clave en esta definición es que se trata de un método determinado, un cómo hacerlo. Algún tipo de tecnología sobre cómo mantener los ingresos por encima de los gastos. ¿Qué es usualmente el dinero? Muy a menudo, el dinero provoca emociones variadas, diría yo, inapropiadas. Cada vez que alguien ve dinero, se podría decir que algo se activa dentro de él y empieza a comportarse de manera inapropiada. Por supuesto, no le pasa a todo el mundo, pero muy a menudo se puede observar esto. ¿Ocurre eso en tu empresa? Sí. Eso pasa bastante a menudo, y no es de extrañar.
A lo largo de los siglos, la gente ha tenido varios incidentes, podríamos decir, relacionados con el dinero. Alguien murió en la miseria en la calle porque no tenía dinero. Alguien más fue asesinado porque tenía mucho dinero. Así que cuando surge la pregunta de si el dinero es bueno o malo, esa es siempre la pregunta, ¿sabes? Mucho es probablemente peligroso. Demasiado poco tampoco es bueno. Y luego, en base a estas decisiones que nos resultan totalmente desagradables, muy a menudo reaccionamos de manera incorrecta o inapropiada frente al dinero. Entonces, ¿qué es realmente el dinero? Básicamente, el dinero es una idea respaldada por la confianza. L. Ron Hubbard. El dinero es confianza. Ustedes son consumidores. Vas a las tiendas, pagas tus facturas, a tus proveedores, etc. Dime esto. Solo vas a renunciar a tu dinero si estás seguro de que a cambio de ese dinero vas a obtener lo que necesitas. Sencillo, ¿verdad? Sí. Hubo un tiempo en que no había dinero en absoluto. No había ninguno. Alguien cultivaba patatas, otro criaba conejos o ciervos. Por cierto, aquí hay algo interesante. Que la etimología, el origen de la palabra bucks, que ahora se usa prácticamente en todo el mundo. Básicamente, esta palabra proviene de esto. Cuando nuestros indios, los de América, criaban ciervos o bucks, curtían las pieles. Iban con los blancos y cambiaban estas pieles curtidas por aguardiente o, no sé, por otros artículos que quisieran. Y desde entonces estas pieles de ciervo se llaman así porque llevan la letra S, que es el plural, ¿sabes? Y así es como tenemos la palabra bucks. Y desde entonces, estos dólares fueron básicamente la moneda. El dinero, medio de intercambio. Hoy en día, tenemos papeles verdes llamados dólares, y eso es dinero. Pero, es solo papel. Pero si te muestro dos papeles, uno normal y uno verde, elegirás el verde. El verde, pero ¿por qué? Confías en ese papel. Sabes que tiene cierto poder de compra. Bien, eso ha sido una pequeña excursión al pasado respecto a estos conceptos básicos. Sigamos y hablemos de terminología. Primero, aclaremos la palabra solvencia. La solvencia consiste únicamente en que los ingresos sean mayores que los gastos y en ganar suficiente dinero. Esto se mide por la proporción de efectivo de la organización y su método de cálculo es valioso para construir una organización próspera. L. Ron Hubbard. Tuvimos una definición muy importante aquí que es solvencia. Ahí es cuando se ha ganado suficiente dinero. Cuando hay suficiente, ganar dinero a ese nivel nos permite mantener los ingresos por encima de los egresos. Hay otro término, una proporción que teníamos allí, factura de efectivo. En este caso, efectivo no significa dinero en efectivo como tal, ¿ves? Significa dinero en efectivo en cuanto a ¿cuánto dinero tiene su empresa? Y luego tienes una cierta cantidad de facturas que debes. Y básicamente, la proporción entre estas dos cantidades muestra, en esencia, cuán solvente eres como empresa. Eso no es difícil, ¿verdad? Echemos un vistazo a un pequeño gráfico. Mira aquí. Ese es un gráfico y ese es nuestro efectivo. Echa un vistazo, está creciendo, por ejemplo. Y aquí está el segundo gráfico. Se trata de proyectos de ley, y también están creciendo. Pero como veis, está creciendo proporcionalmente al primer gráfico. Dime, ¿es ese un buen gráfico? No. ¿Por qué no? Porque en el fondo teníamos una cierta cantidad de trabajo. Y luego pasa un tiempo, y en ese punto final,
Tenemos mucho más trabajo, muchas veces más. Pero ese trabajo no tiene prácticamente ninguna utilidad. Ya sabes, hay una frase que dice así, sin pasta, pero ocupados. Si estos dos gráficos se estuvieran separando, bueno, por supuesto, a medida que la empresa crece, también crecerán los proyectos de ley. Pero la tasa de aumento de efectivo debería ser mayor que la tasa de aumento de los proyectos de ley. Y si la diferencia entre estos dos está aumentando constantemente, entonces ese es un buen lugar en el que estar.